Bueno, ya. Buenos días, mi nombre es Carolina. Le agradezco mucho por haber aceptado responder a esta entrevista que forma parte de una tarea académica que nos mandaron a hacer. Bueno, esta conversación será grabada, para lo cual solicito su autorización. Es una entrevista con fines académicos y la información será confidencial. Sí, sí, obvio, no hay problema. Bueno, ¿podrías decirnos su nombre y su edad? Sí, yo soy Valeria Gutiérrez y tengo 25 años ahorita. Ya. Bueno, comencemos con las preguntas. ¿Podrías contarme en qué empresa laboral, qué puesto ocupa y cómo está estructurada el área de recursos humanos? Sí, bueno, justo lo que te comentaba, mi última empresa en donde estuve en recursos humanos fue eh, el año pasado. Era Nestlé, sí, Nestlé Perú, así se llama. Y mi puesto era analista de reclutamiento y selección. Y el equipo de recursos humanos en realidad era bien grande. Primero empezando por el equipo de reclutamiento y selección, nos dividíamos en dos equipos, uno que estaba más encargado de perfiles de operaciones y otro que estaba más enfocado en perfiles comerciales. Eso solo en reclutamiento y selección, que era específicamente lo que yo veía, pero recursos humanos tenía personas que veían todo el tema de aprendizaje, había el tema también de desarrollo de personal y estaba también el equipo no, sí, esos eran desarrollo y aprendizaje, y eso era recursos humanos, más relacionado a reclutamiento y selección también, ¿no? Diría que esas tres áreas. Ya, bueno, ¿cuántas personas laboraban en esa área y cuáles eran las funciones que cumplía cada uno? En el área de reclutamiento y selección específicamente, Sí, ya, a ver, éramos 3, 4, 5, 6. Éramos 7 personas. Estaba primero mi jefe, que era el coordinador de reclutamiento y selección, que se encargaba más que todo de ver como la estrategia del equipo, y a la vez también veía ciertos procesos de selección que eran como que más senior, por así decirlo, no más altos. Luego estábamos los dos analistas, yo tenía un par eh, que nos encargábamos de ver como ya los diferentes procesos, sean seniors o de repente de ejecutivos o contratados, cada uno respectivo a la orientación que tenía, ¿no? La otra analista veía todo el tema de procesos y yo veía el tema más perdón, de operaciones y yo veía más temas comerciales. Y cada analista tiene un practicante y esos practicantes se encargan ver más todo el tema de practicantes enfocados, o sea, practicantes de operaciones y practicantes comerciales. Y además teníamos un asistente de selección y ese asistente también tenía un practicante que se encargaban de ver más las campañas, o sea, como procesos masivos. Masivos me refiero a que como Nestlé es una empresa de consumo masivo, o sea, de productos que se consiguen en el supermercado, había operarios de almacén, operarios de producción, y esos son mucho más masivos, o sea, entran como de 200 en 200 y demás por campaña. Entonces, eso veía la ya. asistente. Bueno, ¿usted cree que las funciones que realizaba en esa área han tenido un impacto favorable para esos trabajadores? Y bueno, si es así, ¿pueden comentarme cuáles han sido los resultados gracias a eso? Y si no, ¿qué cambios buscaría realizar en ese plan de intervención, que el ambiente laboral de la empresa sea más adecuado? No, sí, de todas maneras, la primera pregunta era sobre si consideraba que las acciones han favorecido a las personas que contratábamos, algo así. Sí, o sea, si las funciones que realiza en su área han tenido un impacto favorable en sus trabajadores, o sea, para ellos. Sí, o sea, bueno, primero nosotros somos el filtro con el que contratamos a personas. Entonces, ahí sí el reclutador es el encargado desde el primer momento de ver que el perfil que tú estás buscando haga fit con la posición que están buscando. Entonces, creo que ahí va como el primer beneficio al colaborador, que es, no vamos a llamar a una persona que nos está buscando una posición de marketing, pero ha visto toda su vida operaciones. O sea, no. Normalmente no se maneja mucho así, sino es con experiencia previa. Entonces, creía que ese es uno de los primeros como
cosas positivas que hace un reclutador. Creo que también el tema de cómo sacar insights en las entrevistas, porque, o sea, el rol de reclutador es como tú ser el filtro que genere el mejor fit con, o que haga más match el perfil que están seleccionando. Entonces, eso lo sacas a través de insights que sacas de una entrevista por competencias. Entonces, eso normalmente lo hace un reclutador, entonces creo que eso también favorece tanto no solo a la persona que va a entrar, porque sabemos que le va a ir bien en la posición, sino con el área al que esté entrando, ¿no? O sea, sabemos que estamos como reclutando el mejor perfil. Sí, yo creería que esos dos son como los beneficios más relevantes que diría. Em, sí, diría que esos dos. Bueno, entonces podría decirse que también, debido a que eligen a la persona adecuada, tienen como que ayuda a que los trabajadores tengan también, se unan más y trabajen fácilmente en equipo con más mayor facilidad. Ajá. Y también que tengan, diría yo, como una línea de carrera como más demarcada, por así decirlo, porque si eliges a un buen candidato, si haces tus filtros correctos y haces, o sea, y realmente como entiendes el perfil y entiendes que hace match con la persona que está entrando, es mucho más probable que esa persona le vaya bien y por ende crezca en la empresa y tenga como un desarrollo profesional en la misma empresa y no se quede estancado. Entonces, diría que eso también es como un tercer, sí, una tercera cosa buena que hacemos. Ya, bueno, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál cree que sea el rol del psicólogo organizacional? Creo que es eso, ¿no? Como psicólogos a veces vemos, me ha pasado de manera personal, que por haber tenido una carrera en la que eres mucho más analítico en las respuestas que da las personas, más como persona que como perfil profesional, que también es válido, pero creo que el plus que nosotros tenemos es más como persona, cómo añadiría valor al puesto, muchas veces pasa que cuando entrevistas de la mano de un jefe de una posición, solo ve el tema de la experiencia que tiene, pero a veces no es solo la experiencia que tiene, sino también es competencia, si tiene liderazgo, si tiene capacidad de disolución de problemas, tiene sentido de urgencia, que creo que es una de las cosas que más se necesitan hoy en día. Esas cosas a veces no la ve un jefe, me ha pasado un montón de veces, y el reclutador sí la ve, y creo que además de, o sea, te puedes dar cuenta, pero el reclutador te puede decir como, le puede decir al jefe de la posición de qué manera él se da cuenta también de que esta persona tiene esa característica que estás buscando, que te está faltando en el equipo. Entonces creo que es como un psicólogo puede traducir eh, esa capacidad o esa característica o esa habilidad que ve en el candidato a los demás. Creo que eso esa capacidad de análisis, de insights, es el valor más grande que trae un reclutador a un proceso de Ujú. selección. Y podría decirnos también cuál cree que las funciones más importantes sea, que nos acaba de mencionar, cuál cree que son las más importantes. Em, Diría que poniéndolo en orden sería esa la primera, ¿no? La de poder es la capacidad de análisis que tenemos al momento de entrevistar a las personas. Esa sería de todas maneras la número uno. Y la número dos es como el entendimiento del negocio, o sea, del negocio o de la empresa o de la necesidad de la persona que te está pidiendo una persona o un nuevo colaborador. A veces no ve más allá de lo que necesita, ¿no? Una persona que te pide un jefe te puede decir, necesito una persona que tenga esta experiencia, pero tú vas más allá y dices, pero ¿y cómo está tu equipo? O sea, tu equipo se está llevando bien, de repente en tu equipo ya tienes a una persona que tiene ya mucha tiene mucho esto de que puede como llevar a accionar muchas cosas y que no se queden en planeamiento, pero necesitas una persona que analice más. Entonces, hacer ese match de qué es cuál es el balance que necesita el, el equipo, creo que también es uno de los beneficios del reclutador. Y se ve un montón también cuando seleccionan a las personas. Y por eso también diría en el proceso, ese es uno, dos, y la tercera sería al momento de seleccionar un candidato, el reclutador, a mí me pasaba que normalmente sí estábamos presentes
porque ahí también como haces un tema de debate la persona el jefe que te ha pedido una persona, porque ahí pueden como debatir distintos puntos de vista, porque a ti te parece que una persona es la correcta y por qué a la otra persona también, o en todo caso como simplemente hacer match con... Pero creo que ahí, esos son los tres puntos en los que diría que un reclutador hace la diferencia. Ya. Ahora le paso a mi compañera. Ujú. Ok. Bueno, yo me llamo Liz y voy a proseguir con la entrevista. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuáles son los conflictos o problemas laborales más frecuentes que, por ejemplo, usted ha visto o ha escuchado que ha pasado? Em, Creo que el que más, o sea, relacionado a reclutamiento y selección, el que más había escuchado es el que les comento, ¿no? O que me ha pasado a mí, que el jefe simplemente quería a la persona que tenga la mayor experiencia posible, pero eso no es todo, o sea, la persona es un paquete completo, no solo es la experiencia, sino que es también persona, y por ende tiene diferentes habilidades, capacidades, y a veces y nada más por esta persona que tenía 10 años de experiencia y no tanto por esta persona que de repente tenía 6 años de experiencia, pero él tenía mucho potencial de desarrollo, o sea, trabajaba en equipo, tenía habilidad de liderazgo y demás. Entonces, creo que ese es uno de los mayores conflictos que he tenido como reclutadora con los jefes, con mucha experiencia, pero ¿qué pasa si de repente puede generar conflictos en el equipo? Si de repente ya tiene tanta experiencia que simplemente no se va a sentar a hacer cosas como de procesos que son más como persona que tiene como un poco de menos experiencia, pero tiene mucho potencial y si le desarrollas a seguir creciendo. Entonces, creo que ese es uno de los mayores conflictos que he tenido en ese aspecto. Ok. Eh, ¿Cuál es la estrategia de intervención en cada caso? Por ejemplo, en este caso que usted me dice de que los líderes pedían a gente solo tomaban en consideración la experiencia, más no en otras características de un posible trabajador de la empresa. Ujú, ¿Cómo ujú. podrían resolver o sea, esos pensamientos que tenían diferentes, ¿no? O sea, los líderes y usted, por ejemplo, que usted me dice que tenía que considerar más otras características que solo la experiencia. Sí, de hecho nosotros como empresa tenemos como un perfil de puesto de la posición que buscamos y así hay para absolutamente todas las posiciones que existen, todas tienen un perfil de puesto y el perfil de puesto no solo tiene la experiencia, o sea, la experiencia dura que tiene que tener la persona, llámese, o sea, experiencia laboral, Excel, escuela y qué sé yo, demás cosas que piden ahora, sino también hay una parte que dice habilidades y en qué grado las tendría que tener desarrolladas. Muchas veces los jefes no ven eso y no les interesa tanto solo la experiencia, pero de ahí nosotros nos enganchamos, ¿no? O sea, si tenemos un perfil de puesto que te dice una persona que ya tiene que tener experiencia, pero a la vez tiene que tener esta habilidad a cierto grado desarrollado, no sé, porque es una posición de jefatura, y de repente vemos que la persona que quiere seleccionar no la tiene, vamos con el perfil de puesto y decimos, oye, pero tú mismo acá estás pidiendo esto, es algo que necesitas, o es algo que necesita nuevamente la persona, de repente seguimos buscando o de repente tenemos a otro candidato que creemos que puede ser mejor para la posición. Entonces, diría que eso siempre nos ha ayudado un montón. Tener un perfil de puesto como bien afín a la posición, siendo que es como bien importante. Y bueno, una pregunta, o sea, el área donde estaba usted solo era como que reclutamiento, ¿no? Reclutamiento y selección, sí. O sea, reclutar y seleccionar. Ajá. Ok. Entonces, había otra área que se dedicaba por ejemplo, si habían casos de acoso, maltrato, burnout o otro tipo de temas parecidos en la empresa. Ah, sí, pero eso es más un área legal. Pero en realidad está más relacionada al área legal de la empresa. Eh,
Pero sí, sí había un área destinada netamente con... Ok. Eh, y bueno, ¿y cuáles son las competencias que un psicólogo organizacional debe desarrollar? Sí o sí, la capacidad de análisis, de todas maneras. Esa es la primerita, en orden, esa es la primera. Luego diría que sentido de urgencia, porque a un reclutador, creo que ser un reclutador es uno de los trabajos que pueden ser operativos, pero a la vez tienes muchas posiciones que cubrir a la vez, sobre todo ahora que estamos en una época en donde los millennials, digamos en nosotros, no queremos estar tanto tiempo en una empresa, entonces constantemente se van abriendo diferentes posiciones, entonces ese sentido de urgencia y capacidad de priorización es bien importante. Em, También pondría el trabajo en equipo, porque tú como reclutador casi nunca trabajas solo ni sola. Y capacidad de comunicación a todo nivel, porque el reclutador lo que más hace es entrevistar y entrevistar y entrevistar, y te pueden tocar entrevistar desde un practicante hasta un jefe o un gerente, entonces tienes que tener esa capacidad desarrollada, o si no la vas desarrollando con el tiempo. Diría que esas cuatro. Ok. Y por último, ¿tendría algún comentario o idea adicional que quisiera decirnos? No, entiendo que esta entrevista es justamente como para sacar ideas de recursos humanos, ¿no? De hecho, recursos humanos está como está bien cruzado las funciones en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Yo recluto a una persona, eh, pero tengo en cuenta cómo le van a evaluar cuando entre a la empresa. Eso ya viene a ser el equipo de desempeño, que les conté que es otro equipo que no es reclutamiento y selección, pero nosotros lo tenemos en cuenta porque decimos, pucha, esta persona puede ser muy buena, pero de repente no, porque le faltan ciertas capacidades, no tendría una buena evaluación de desempeño, nosotros sabemos de qué se trata la evaluación de desempeño, y por ende no va a tener como una buena oportunidad de desarrollo en la empresa, entonces como que de repente por ahí no va la selección. Em, Y aprendizaje, con el equipo de aprendizaje que también les comenté que es otro equipo, también estamos como bien de la mano porque nosotros como reclutadores, claro, ingresamos a una persona, pero si a la persona no le va bien en la posición, también es un poco nuestra responsabilidad porque los hemos como filtrado nosotros. Entonces, como el aprendizaje te ayuda también un montón a o el equipo de aprendizaje se encarga de darles cursos a los colaboradores para terminar de desarrollar algunos skills que le pueden faltar. Entonces, ese tipo de insights en donde te dicen, oye, creo que a tu colaborador le falta esto, podríamos como hacerle, no sé, o darle este curso para que lo mejore y demás. Siento que siempre estamos bien entrelazados. Entonces, diría que eso, ¿no? Recursos humanos puede parecer como que están muy como uno aislado del otro, pero en realidad ya en la cadena empiezan a estar bien unidos. Y eso, diría que eso. Ok, bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Bueno, por mi parte agradezco, me ha sido de bastante ayuda toda la información que me has brindado. La verdad es que no Ay, qué conocía bueno. de esa parte de la psicología. Y bueno, espero con ansias poder algún día pasar por la experiencia. Y por mi parte sería todo. Gracias. Ay, buenazo. Gracias a ustedes, chicas. Espero que les haya sido de ayuda. Sí, gracias.